La Guerra de las Malvinas o Conflicto del Atlántico Sur fue un conflicto armado que sucedió en 1982 entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la disputa de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Uno de los responsables de la Guerra de Malvinas fue Leopoldo Fortunato Galtieri Castelli. El presidente en ese entonces fue uno de los autores de la Operación Rosario, en poder del Reino Unido, consideradas por parte de Argentina como territorio nacional usurpado, lo que dio origen al conflicto armado. Tras la derrota de las Fuerzas Armadas Argentinas en ese mismo año, Galtieri renunció tras perder el apoyo del generalato argentino. Las Malvinas tenían cierta importancia, ya que eran un elemento importante de riquezas pesqueras y petrolíferas, además de cuestiones históricas y soberanas, hacen que el reclamo de la Argentina no ceda en su recuperación. Inglaterra las quiere seguir manteniendo por su proyección a la Antártida, también por su posición geoestratégica que posibilita el control del pasaje Drake, uno de los pasajes más importantes del mundo, y por otro lado los recursos de petróleo y gas de las islas. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado que ocurrió entre 1914 y 1918, que fue originada en Europa por la rivalidad entre las potencias imperialistas y que tuvo como consecuencia más de 10 millones de muertos. Esta guerra se transformó en la primera en cubrir más de la mitad del planeta. Más de unos 60 millones de soldados europeos fueron movilizados desde 1914 hasta 1918. Los que se enfrentaban en la Primera Guerra Mundial eran dos grupos. Un grupo se llamaba las Potencias Centrales o también la Triple Alianza, conformada por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. El otro grupo se llamaba la Triple Entente, conformada por Francia, el Reino Unido y Rusia. Los dos grupos se mantuvieron firmes durante el conflicto, pero la intervención de otros países y el cambio de bando influyó en el resultado del final de la guerra. El papel de la mujer cambió mucho en la Primera Guerra Mundial. Pasaron de ser ama de casa, lo cual era su obligación, a ser trabajadoras, obreras, enfermeras, activistas tras la Gran Guerra. Ganaron un poco más de libertad y entraron al mercado laboral. Uno de los roles de la mujer fue trabajar en la fábrica de municiones y sustituir a los hombres reclutados para la guerra. También se creó el primer batallón femenino en Rusia, al cual se unieron 2000 mujeres voluntarias. También trabajaron taquígrafas, telefonistas, cocineras, conductoras de ambulancia, mecánicas. Muchos de los puestos solo trabajaban hombres y empezaron a admitir a mujeres. El Tratado de Versalles fue un tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial y sentó las bases de la Segunda Guerra Mundial. Los líderes europeos firman el tratado para poner fin a la Primera Guerra Mundial en la Galería de los Espejos del Palacio Versalles. Las causas de este tratado fueron porque se quería promover la paz entre las partes implicadas en la Primera Guerra Mundial. Alemania se vio acorralada luego de que sus aliados se dieran de baja durante la guerra, por lo cual tuvo que rendirse y firmar dicho tratado. El imperialismo es la dominación de un país sobre otro a nivel económico. Es la etapa superior del capitalismo. Un ejemplo sería Estados Unidos, que es un país imperialista porque domina a varios países por el petróleo. En cambio, el colonialismo es la ocupación efectiva de un territorio. Ejemplo, las Islas Malvinas. Colonias inglesas instaladas en las Islas Malvinas. Consecuencia de todo esto, los medios de transporte evolucionaron. Ejemplo, Inglaterra empieza a construir ferrocarriles en distintas partes del mundo para reactivar la economía de sus propias colonias. La Revolución Rusa fueron varios hechos sucedidos entre febrero y octubre de 1917, y que se logró el derrocamiento del régimen zarista y la instauración del primer gobierno socialista del mundo. Después de organizar las primeras huelgas en febrero de 1917 y de conseguir que el emperador Nicolás II abdicara, los obreros y campesinos se organizaron en soviets, asambleas populares que acabaron politizándose.
En la Revolución de Octubre de 1917, los soviets ocuparon puestos estratégicos y asaltaron el gobierno para tomar el poder. Los personajes principales fueron Nicolás II, el último zar, Alexander Kerensky, un líder provisional, Lenin, el líder de los bolcheviques, Joseph Stalin, el sucesor de Lenin, Karl Marx, el padre del socialismo. El Domingo Sangriento sucedió en San Petersburgo el 22 de enero de 1905, 9 de enero según el calendario juliano entonces vigente en Rusia, día en el que 200.000 trabajadores se unieron a las puertas del Palacio de Invierno, residencia del zar Nicolás II. Fue una matanza de manifestantes pacíficos conducidos por el padre Gapón, perpetrada por la Guardia Imperial rusa. La ley de Sáenz-Peña fue el nombre por el que se conoce a la Ley 8.871, sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el 10 de febrero de 1912, que estableció el voto secreto y obligatorio para los ciudadanos argentinos varones, nativos o naturalizados, mayores de 18 de edad, habitantes de la nación y que estuvieran inscritos en el padrón electoral que se confecciona con los datos provenientes del servicio militar obligatorio. Esta ley buscaba limitar las posibilidades de fraude electoral mientras seguía excluyendo de la participación política de los extranjeros en todo momento. La oligarquía en ciencia política es una forma de gobierno en la que el poder supremo está en manos de unas pocas personas. La anarquía, en pocas palabras, es la ausencia total de estructura gubernamental en un Estado. Ejemplo, la RAE define anarquismo como la doctrina que propugna la desaparición del Estado y de todo poder. El socialismo es un sistema social y económico caracterizado por el control por parte de la sociedad organizada con todos sus integrantes, tanto de los medios de producción como de las diferentes fuerzas de trabajo aplicadas en los mismos. El comunismo es un sistema político y un modo de organización socioeconómica caracterizado por la propiedad en común de los medios de producción, así como la inexistencia de clases sociales y de un Estado. La Semana Trágica fue una serie de acontecimientos que sucedieron en Buenos Aires en enero de 1919. Estos acontecimientos comenzaron el 7 de enero con una huelga en los talleres metalúrgicos Vasena, que fue violentamente reprimida por la policía, con 4 obreros muertos. La movilización obrera y la represión se sucedieron a lo largo de los días, dejando un saldo final oficial de 40 muertos y numerosos heridos, aunque algunos medios anarquistas hablan de más de 100 muertos. La reforma universitaria de 1918 al movimiento estudiantil que se inició en la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina de 1918, liderado por Deodoro Roca y otros dirigentes estudiantiles, y que se extendió luego a las demás universidades del país y de América Latina. Esta reforma promueve que la investigación científica sea realizada dentro de las universidades. La Patagonia Rebelde fue la lucha protagonizada por los trabajadores anarcosindicalistas en rebelión en el territorio nacional de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina, entre 1920 y 1921. Fue una represión contra los obreros de la fábrica metalúrgica Talleres Vasena, con el objetivo de talar de cuajo un presunto movimiento extremista de comunistas y anarquistas llegado desde Europa. El golpe de Estado de Argentina de 1930 fue una toma de poder político ejecutado por un grupo de militares argentinos encabezados por el teniente general José Félix Uriburu. El asalto derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen, estableciendo una dictadura militar. Sucedió el 6 de septiembre de 1930 y los impulsores fueron José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo. El motivo fue la crisis económica durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. En el gobierno previo estaba Hipólito Yrigoyen con una forma de gobierno de democracia respectiva, y en el gobierno resultante estuvo José Félix Uriburu, que tenía una forma de gobierno de dictadura militar.
El ascenso de Adolf Hitler al poder comenzó en septiembre de 1919 en Alemania cuando se unió al partido político conocido como DAP, el Partido Obrero Alemán. En 1920 cambió su nombre a Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, denominado Partido Nazi. Este partido político se formó y desarrolló durante la posguerra de la Primera Guerra Mundial como partido antimarxista y opuesto al Tratado de Versalles y el gobierno democrático posguerra de la República de Weimar. El nazismo, también llamado nacionalsocialismo o partido nazi, fue una ideología política surgida en Alemania, luego de la Primera Guerra Mundial. El creador y principal dirigente del nazismo fue Adolf Hitler, quien gobernó el Estado alemán desde 1933 hasta 1945. Este partido rechazó el sistema democrático, sostenía ideas racistas, defendió el pangermanismo, implantó políticas imperialistas y expansionistas, manipuló los medios de comunicación y la educación.